El nuevo CEO me despidió sin saber que yo era el único en la empresa que hablaba árabe con los clientes más importantes. Me llamó inútil y dijo que necesitaban energía más joven, así que simplemente me levanté y salí de allí. 4 días después se arrepintió un montón, y ahí Reddit. Me echaron una mañana de jueves. No tardaron nada en sentir el golpe de verdad. Agarra las palomitas y disfruta el espectáculo. Apareció una invitación en el calendario a las 8:40 sin asunto, solo diciendo Sala 5B, obligatoria. Me llamo Garrett, 53 años. Hombre, era el responsable senior de operaciones en Oriente Medio. Hablaba árabe fluente. Sabía diferenciar un apretón de manos que cierra negocio de otro que acaba con la asociación. Y viví 3 años en los Emiratos Árabes antes de que la mayoría de mis colegas supiera encontrar el lugar en el mapa. No me entró pánico al ver la invitación. No llamé a nadie. Solo cerré el notebook, agarré el abrigo de la silla y subí al 5.º piso como si fuera a tomar un café. Los pasillos parecían más silenciosos. Algunas personas me miraron a los ojos y rápido desviaron la mirada. Así es como uno sabe cuando los que normalmente saludan te tratan como fantasma. El mensaje ya está en la pared. La sala 5B era una de esas conferencias frías con vidrio esmerilado y nada en las paredes. Solo una mesa larga, 3 sillas, y ese olor ligero a producto de limpieza industrial. Victoria ya estaba sentada en la cabecera cuando entré. Llevaba exactamente 47 días como CEO. Venía de una firma de capital de riesgo después de que el CEO anterior se jubiló. El consejo la adoraba porque usaba palabras como optimización y realineamiento estratégico todo el tiempo. El rumor en la oficina era que la trajeron justamente para recortar grasa. Ya había despedido a 17 personas en el primer mes. Casi todo gerentes medios y empleados antiguos. Los caros, los que tenían conocimiento acumulado y sueldos negociados, los que sabían dónde estaban enterrados los esqueletos. Tenía la manía molesta de suspirar fuerte cada vez que alguien decía algo que ella consideraba por debajo de su nivel, que aparentemente era casi todo. Interrumpía a mitad de frase, completaba mal lo que la persona iba a decir, y todavía se ofendía cuando la corregían. Yo lo había visto en algunas reuniones generales. Sentada al lado de ella estaba Denise de RRHH, con una carpeta marrón delante y el bolígrafo ya destapado. Me senté, crucé las manos en la mesa. Esperé. Victoria miró el celular. Lo agarró, chequeó algo. Lo dejó de nuevo, como si la conversación ya estuviera durando más de lo previsto. Finalmente me miró. Ni perdió tiempo con educación. Hablaba de una forma que quería sonar autoritaria, pero parecía alguien que había leído demasiados libros de liderazgo, señor Nash. Gracias por venir. Como quizás sepa, estamos pasando por cambios estructurales para posicionar mejor a Vanguard ante las oportunidades futuras de crecimiento. Yo no respondí. Dejé que el silencio creciera hasta volverse incómodo. Ella se movió en la silla. Su cargo ha sido identificado como parte de la infraestructura antigua de la que nos estamos alejando. Estamos consolidando funciones y reasignando recursos a estructuras más modernas. Listo. Infraestructura antigua como si yo fuera un servidor viejo o un teléfono de los 90. Yo era el único en todo el edificio que hablaba árabe fluente, que entendía la cultura de negocios del Golfo, que tenía relación personal con clientes que generaban más de 8 millones en contratos de mantenimiento al año, y esa mujer que llevaba menos de 2 meses allí me llamaba infraestructura antigua. Siguió con esa simpatía ensayada que nunca convence a nadie. Estoy segura de que entiende. Necesitamos gente que se adapte a la nueva dirección. Esta industria está evolucionando y, francamente, necesitamos energía más joven. Dejó la palabra colgando sin ni disimular. Denise empujó la carpeta por la mesa. Paquete estándar de despido, 3 meses de sueldo, 60 días de plan de salud extendido y una carta de recomendación probablemente sacada de plantilla. Abajo había una línea para firmar y fecha. Victoria siguió hablando algo sobre que la empresa agradecía mis años de servicio, algo sobre que la puerta siempre estaría abierta. Lo que no mencionó fue la delegación de los Emiratos que llegaba el lunes por la mañana. No habló de los 8 millones en renovaciones de contrato pendientes que yo negocié personalmente en los últimos 14 meses. Definitivamente no citó que Khalil Al-Arsi, director de operaciones de nuestro mayor cliente del Golfo, había dicho por escrito que solo seguiría con Vanguard mientras yo fuera el contacto principal. Agarré la carpeta, la abrí, leí la primera página. Habían escrito mal la ortografía de mi segundo nombre, clásico. Cerré la carpeta y me levanté. Victoria se sorprendió, luego se enfadó.
¿No quiere revisar los términos? ¿Tal vez hablar con alguien antes de decidir tan rápido? Ya los revisé. Mi voz estaba tranquila. Los términos están bien. Voy a vaciar mi escritorio en 1 hora. El bolígrafo de Denise se quedó quieto en el aire. Nunca esperan que aceptes y salgas con dignidad. Esperan un ataque emocional para documentarlo y cubrirse legalmente. Agarré la carpeta. Buena suerte en la reunión con los Emiratos el lunes. Van a necesitarla. La expresión de ella flaqueó un segundo. No tenía idea de qué estaba hablando, ni había mirado la agenda. No sabía que Khalil y todo su equipo técnico venían de Dubái para cerrar la mayor renovación de contrato en la historia de Vanguard, un acuerdo que yo cuidé durante 14 meses, una relación que construí de cero después de que los socios americanos anteriores los ofendieran tanto que juraron no volver a trabajar con empresa occidental. «Perdón, ¿qué reunión?», preguntó. Pero yo ya estaba saliendo, que lo descubriera sola. Lo que pasa con el corporativo americano es que adoran hablar de mercados globales y expansión internacional. Lo ponen en la web, en los informes anuales, en los folletos bonitos de las ferias del sector, pero a la hora de invertir de verdad en las personas que hacen que esas relaciones globales funcionen, nos tratan como piezas intercambiables. Nadie en Vanguard nunca preguntó cómo conseguí esos contratos del Golfo, ni una vez, ni en la contratación, ni en la evaluación de desempeño, ni cuando las renovaciones empezaron a entrar año tras año sin fallar. Para ellos era pura magia. Clientes árabes seguían firmando, expandiendo, recomendando a colegas, y yo era solo el tipo callado que por casualidad estaba conectado a esa magia. No sabían que pasé mis 20 y tantos años viviendo fuera, primero en Jordania trabajando para una empresa americana de servicios de petróleo, intentando establecerse en la región, después en los Emiratos, donde una firma local de mantenimiento industrial me contrató, y pasé 3 años aprendiendo las sutilezas reales de las regulaciones del sector energético, etiqueta comercial, diferencia entre negociación que crea confianza y la que destruye para siempre. Aprendí árabe a la dura, no en clases, sino en patios de equipos, salas de control de refinería y negociaciones de madrugada, donde una palabra mal dicha podía hundir contratos de millones. No sabían de los turnos de 12 horas de diferencia horaria que me comía sin quejarme, atendiendo llamadas a las 3 de la mañana porque era buen horario para el cliente en Riad, reorganizando toda mi vida alrededor de las fiestas islámicas porque equivocarse en un saludo del Eid podía retrasar meses una relación. Nunca vieron los mensajes privados del gerente de operaciones de Khalil, esos que siempre empezaban con «Hermano Garrett, tu palabra vale oro», donde me pedía opinión sobre cosas que ni tenían que ver con nuestros contratos porque confiaba en mí. Cuando su hijo pensó en estudiar ingeniería en Estados Unidos, me pidió recomendaciones. Cuando su empresa evaluaba nuevo proveedor de equipo, me mandaba las especificaciones técnicas para revisar. Ese tipo de confianza lleva años construirla y segundos destruirla. Lo que Vanguard veía era una planilla, 4 cuentas a mi nombre, números de ingresos decentes pero no impresionantes comparados con los contratos domésticos más llamativos. Pensaban que mi trabajo era solo traducción mecánica, reenviar mails, coordinación básica, cosa de nivel inicial. Nunca mapearon el alcance completo, protección de compliance cuando la regulación cambiaba de la noche a la mañana, negociación de cláusulas en tiempo real, cuando el jurídico del cliente levantaba objeción a las 2 de la mañana en su horario. La crisis del año pasado, cuando un malentendido sobre especificaciones de equipo casi deshizo un acuerdo que tardó 9 meses en armar. Uno de los gerentes de cuenta junior mandó una propuesta con números de pieza equivocados y el equipo de compras del cliente pensó que estábamos intentando cobrar 50,000 de más. Cuando me enteré, ya tenían redactada queja formal y copiaron al jurídico. 2 días más y se convertía en demanda por incumplimiento. Lo resolví un domingo. Volé a Dubái de mi bolsillo. Me senté con su CFO tomando café fuerte. Expliqué línea por línea que era error de tipeo honesto. Firmamos la renovación 3 semanas después con 12% más que el contrato original. Nadie supo de ese viaje. Nadie preguntó por qué mis gastos a veces tenían vuelos de fin de semana. Solo veían los números y pensaban que todo fluía suave porque yo lo hacía parecer así. Quien construye las cosas no anda explicando cómo funciona, solo las mantiene andando. Y quien hereda rara vez entiende la complejidad hasta que se rompe. Yo sabía exactamente qué se iba a romper y sabía exactamente cuándo.
Pasé las primeras 24 horas después del despido sin hacer nada de trabajo, no chequeé mail, no llamé a contactos, no actualicé LinkedIn ni busqué reclutador. En cambio, manejé hasta la casa de mi hermano. Dani es profe de taller en secundaria. También es la única persona en mi vida que me dice idiota a la cara y suena a cumplido. Crecimos en una casa donde papá trabajaba conductos y mamá era recepcionista de hotel. Nadie tenía título de administración, nadie entendía opciones de acciones, pero todos sabían llegar a horario, hacer el trabajo y no dejar que nadie te pase por encima. Llegué como a las 16 horas con un six-pack de refresco de raíz y una bolsa de papas de gasolinera. Él miró cuando paré el auto. Tienes cara de haber atropellado al perro y dado marcha atrás para confirmar. Me despidieron. Se limpió las manos en un trapo más sucio que las manos. La jefa nueva me llamó infraestructura antigua. Dani se rió. Infraestructura antigua. Esa es nueva. Normalmente solo dicen que no encajas en la cultura o algo así. Me tiró una lata. Entonces, ¿qué hiciste mal? Nada. Está recortando costos. Yo soy caro. También eres la única razón por la que tienen esos contratos árabes, ¿no? Exacto. Dani sacudió la cabeza despacio. Entonces es tonta de las peligrosas o de las que se resuelve sola. Pensé un segundo. De las que se creen listas. Ah, el peor tipo. Volvió al bloque del motor. Al menos no vas a tener que ver cómo explota desde adentro. Puedes disfrutarlo desde afuera. Los hijos de él llegaron del entrenamiento como a las 18:08. Dormí en la habitación de huéspedes esa noche. Primera noche completa de sueño en meses. Sábado por la mañana. Volví a casa y pasé el día ordenando el departamento. Sábado por la tarde me llamó Nico. Somos amigos desde la universidad. Hoy tiene una parrilla. En el suburbio donde el alquiler es barato y el inspector sanitario es buena onda. El lugar se llama Low and Slow. Exactamente lo que parece. Yo lo ayudé a negociar el alquiler con un dueño árabe hace unos años. Así supo de mis habilidades con el idioma. El tipo intentó meter una cláusula de aumento automático. Yo la vi. Nico cerró mejor. Nunca lo olvidó. Me enteré que te cortaron. Dijo sin vueltas. Ese es Nico. Las noticias corren rápido. Sector chico. ¿Estás bien? Estoy bien. En serio me siento mejor que en los últimos meses. Esa es la primera fase. Negación. Después viene la bronca y comer mi pulled pork sin parar. Me reí. Primera risa de verdad desde que salí de la sala 5B. Gracias por el diagnóstico. En serio, si necesitas algo llámame. Tengo cuarto libre y carne ahumada de sobra. El domingo saqué todas las carpetas del estante del escritorio en casa. Papel de verdad. Etiquetadas por región, por cliente, por tipo de regulación, páginas que anotaba a mano porque algunas sutilezas técnicas no pasan bien al digital. Me senté en el piso y hojeé material que no veía hace años, algunos de negocios que nunca cerraron, otros de relaciones que se enfriaron antes del contrato, pero todos tenían una cosa en común. Eran míos, construidos por mí, no porque alguien me mandara, sino porque sabía que un día el conocimiento acumulado iba a valer más que la lealtad a la empresa. Ese día había llegado. El domingo por la noche empecé a hacer algunas llamadas, no para rogar que me devuelvan el puesto, ni para hablar mal de Vanguard, solo para retomar contacto con gente con la que trabajé a lo largo de los años, exclientes que cambiaron de empresa, colegas de la época de los Emiratos que abrieron su propio negocio, un director de compras en Bahrein llamado Isef, que una vez me dijo que yo era el único americano que entendía que los negocios van de personas y no de contratos. Las conversaciones fueron rápidas, solo para matar las ganas de vernos, plantar una semillita, avisar que estaba disponible sin sonar desesperado. En este ramo la reputación corre más rápido que un currículum. Les dije lo mismo a todos. Déjenme pasar esta próxima semana primero. Tengo la sensación de que las cosas van a ponerse bien interesantes. La delegación de los Emiratos llegó a la sede de Vanguard puntual a las 9 de la mañana del lunes. 3 SUVs negros pararon en la entrada circular. Khalil Al-Arsi salió primero, con un traje gris impecable y una kefiyeh sobre los hombros, acompañado del gerente de operaciones, del abogado y de 2 especialistas técnicos que yo reconocía de visitas anteriores. Obviamente yo no estaba ahí para verlo en persona, pero me enteré de todo en menos de una hora, y quien me lo contó fue Omar Sain. Omar, o Oz como todos lo llamaban, era el administrador de TI y seguridad de Vanguard, unos 30 y pico años. Vivía a base de cafeína, hablaba casi solo en sarcasmo,
usaba las mismas 3 camisetas de bandas en rotación, tenía una colección de teclados mecánicos que describía como si fueran sus hijos, y era famoso por saber todo lo que pasaba en la red antes que nadie. Oz y yo nos habíamos acercado hace unos años por nuestra pasión compartida por el comportamiento corporativo absurdo. Él ya había definido su trabajo como ver adultos tomando decisiones de 6 cifras basadas en cosas que 5 minutos en Google resolverían. Su mensaje llegó como a las 10:15, hermano. Tienes que oír esto. Llámame. Le devolví la llamada. ¿Qué pasa? Dios mío, Dios mío, Dios mío. Se estaba riendo de verdad. Entonces, llega la delegación, ¿no? Trato VIP total. Victoria dejó la sala de reuniones como lobby de hotel, flores, catering, esa máquina de café fancy que nadie sabe usar. Hasta obligó a la recepcionista a ponerse blazer. Por cierto, la recepcionista está furiosa con eso. Y entraron. Khalil echa un vistazo alrededor, ni se sienta. Se queda de pie con las manos atrás como inspeccionando tropas. Bien formal, cero impresionado. Ahí, pregunta, cito textual, ¿dónde está el hermano Garrett? Me lo imaginaba a Oz sonriendo por teléfono. Victoria se puso blanca, hizo ese tartamudeo suyo intentando recordar quién demonios eras porque seguro ni se aprendió tu nombre antes de despedirte. Después soltó algo como, el señor Nash ya no trabaja aquí, pero tranquilo, armamos un equipo totalmente capacitado para continuar la asociación, bla 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 corporativo de siempre. ¿Y él cómo reaccionó? Al principio ni reaccionó, solo la miró un rato largo. Ahí habló bien calmado, nosotros dejamos los requisitos por escrito. El señor Nash fue nombrado específicamente, eso no era sugerencia. Y la forma en que lo dijo, hermano, parecía explicarle a una niña que debería saberlo mejor.